Hoy, en Desde la Sombra, la historia del Imperio Británico ha sido una larga historia de genocidio. De Thomas Malthus a Bertrand Russell y el Príncipe Felipe, hoy, la ideología predominante del Imperio Británico ha sido reducir la manada humana y mantener la población bajo control mediante la Trinidad limpia de hambre, pestilencia y la guerra. Hay numerosos casos a lo largo de la historia británica donde se llevó a cabo la exterminación intencional de poblaciones. Hoy, el Príncipe Felipe y sus socios han declarado que la capacidad de sostenibilidad del planeta Tierra es menos de 2.000 millones de habitantes y abiertamente han confesado su misión de rápidamente reducir la población a 1/3. Bajando drásticamente el nivel de vida, reduciendo índices de natalidad, incluyendo mediante la esterilización forzada y acelerando índices de mortalidad a lo largo del mundo. Aunque la conspiración para cometer el genocidio fuera castigada por la ejecución en Nuremberg en 1945, hoy los miembros principales del establecimiento británico son culpables de abogar por una reducción de población humana en una escala sin precedentes. Todo en nombre del cambio climático, la sostenibilidad y crecimiento cero tecnológico. Pero en vez de ser juzgados por crímenes contra la humanidad, a estos personajes malvados se les conceden altos honores caballerescos por ningún otro que la mismísima reina de Inglaterra. En un minuto hablaremos con el investigador de muchísimo prestigio, Matthew Ogden, pero primero salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre los planes de la élite de reducir la población mundial. Bueno, la natalidad está bajando, con lo cual no creo que haya ningún problema. Sí que somos muchísimos. Yo es que solo veo muchísimo, pero no lo sé, yo no entiendo de eso. Pues yo creo que sí, que somos muchos ya. Porque si somos demasiados, ¿quién sobra? ¿Quién puede responder a eso? ¿Quién tiene capacidad para responder a eso? Eso se puede hacer, tener menos hijos. Porque no vamos a tener sitio para estar, o sea. No se puede hacer nada porque estamos así todos. Pero no es una cosa que se pueda tirar a la basura. Bajo mi punto de vista, sí. Supongo que no. Puede haber, pero por el momento yo creo que no está planificado. No hay nada oculto. No lo sé, pero vamos, no se puede reducir a las personas que estamos en el mundo ya. Cualquier cosa se puede esperar. No quiero pensar eso. No, es totalmente posible, vamos. De hecho, estoy convencido de que así es. Matthew, bienvenido al programa. ¿Realmente existe la intención por parte del Imperio Británico de eliminar a 5.000 millones de personas, como dices? Esto suena a una teoría de conspiración. ¿Eres capaz de sostenerlo? Sí, desde luego. Mire, el Imperio Británico ha declarado oficialmente su intención de reducir la población mundial a menos de 2.000 millones de seres humanos. Desde una cantidad de 7.000 millones, pasar a menos de 2.000 millones significa una reducción de 5 a 6.000 millones de personas. El Príncipe Felipe en persona, consorte de la Reina de Inglaterra, y sus colaboradores, desde John Schellenhuber a David Attenborough, pasando por los altos cargos de la World Wildlife Foundation u otros organismos como el Optimum Population Trust, han declarado que según sus cálculos de la capacidad de sostenibilidad del planeta, esta no pasa de los 2.000 millones y quizás se acerque a 1.000 millones. A lo largo de la historia, ha habido personas que, teniendo la mira puesta en un objetivo político concreto, se han servido del terror o de la amenaza del terror contra poblaciones escogidas. La teoría de eutanasia, que se basa en una peregrina idea de superioridad e inferioridad hereditarias, fue concebida entre 1880 y 1900 por una red de familias inglesas, entre las que se encuentran Sir Francis Galton, primo de Darwin,
Thomas Huxley, Sir Arthur Balfour y las familias poderosísimas de Cadbury y Wedgwood, además de otros estrategas del Imperio Británico de finales del siglo XIX, vinculados todos al movimiento de mesa redonda de Cecil Rhodes y de Lord Alfred Milner. Este grupo vio la oportunidad de hacer avanzar a la humanidad hacia una nueva Edad Media, tomando las riendas de la perversamente racista teoría de Darwin de la evolución basada en la selección natural, regla según la cual sobrevive el más apto. Y lo aplicaron a los principios sociales para desarrollar el darwinismo social. ¿Cómo pretenderá el Imperio Británico y las familias reales llevar a cabo este genocidio masivo de 5.000 millones de personas? No es algo que se hace de un día para otro. A ver qué opina nuestro experto. Con diferentes métodos: controlar la natalidad, bajar los niveles de vida, convencer a los gobiernos nacionales mediante la intimidación y el chantaje para que reduzcan sus poblaciones y sus índices de crecimiento demográfico y aumenten sus índices de mortalidad. Y también, como ha dicho el señor Lyndon LaRouche enfáticamente, mediante la guerra global. A medida que nos aproximamos al final definitivo del sistema financiero británico, tema que tú, Daniel, has tratado en tus anteriores programas, llegamos al final del sistema del euro, con un desplome en forma de crisis, con hiperinflación en el sistema monetario dentro de Europa y también del otro lado del Atlántico, puesto que llegamos al final del sistema financiero británico. Matt, ¿qué quieres decir con capacidad de sostenibilidad del planeta? Esto suena a un sofisma. Ese es el sofisma típico que el Imperio Británico, en estos momentos, pero también a lo largo de su historia, ha intentado utilizar para lavar el cerebro de las poblaciones humanas para que crean en la existencia de los límites del crecimiento. Pero la idea de la capacidad de sostenibilidad se funda en modelos animales, que en sí mismos yo diría que son falsos, pero son modelos animales, de poblaciones animales. De ahí viene la idea de que para unos determinados kilómetros cuadrados de terreno, para determinada superficie de territorio, solo hay una cantidad limitada de individuos de tal especie que pueden ser sostenidos o mantenidos por ese territorio. La primera aplicación de esta idea de la sostenibilidad a la población humana, afirmando que las poblaciones humanas están sujetas a las mismas leyes que las animales, la hizo un caballero, por llamarlo así, llamado Thomas Malthus, el reverendo Malthus. Este escribió un ensayo en 1790 titulado Ensayo sobre el principio de la población. Thomas Malthus no era un pensador original. Tomó la mayoría de sus ideas de un, digamos, economista veneciano llamado Gianmaria Ortes, que trabajaba en el Imperio veneciano. Thomas Malthus presentó estas ideas diciendo que las poblaciones humanas crecen a un ritmo exponencial o un ritmo geométrico. Se multiplican por 2 cada 30 o 40 años. Pero la capacidad de la Tierra para sostener estas poblaciones produciendo alimentos crece a un ritmo aritmético. Mediante este cálculo, Malthus declaró que existía un límite máximo de sostenibilidad para la planeta Tierra de todos los habitantes en cuanto a las poblaciones humanas. Y que pronto, según él, íbamos a rebasar este límite de sostenibilidad. Esto es radicalmente, desde un punto de vista axiomático, una mentira. Es una mentira porque no existen límites al crecimiento de la población humana. ¿Por qué? Porque la especie humana no es una especie animal. La población humana, debido a la creatividad heredada del cerebro humano, cambia constantemente su relación con la naturaleza. Lo que nos diferencia de los animales
es nuestra capacidad de descubrir principios físicos universales. Y dicha capacidad aumenta y mejora el poder que posee el hombre sobre la naturaleza por cada kilómetro cuadrado de espacio. Esto nos permite innovar, lo cual después mejora la vida de las personas, el desarrollo de la humanidad, el desarrollo del poder de la persona y del ser humano en sí y de cada nación en sí. Depende de los avances científicos, de los descubrimientos científicos y del progreso tecnológico y de ninguna forma de la intervención divina. Matthew, ¿cuáles son algunos casos históricos en los cuales el genocidio fue cometido por el Imperio Británico? Existen 3 casos fundamentales que se pueden estudiar como ejemplos. Citaré el caso de la India bajo el gobierno de la Compañía Británica de las Indias Orientales, el caso de Irlanda desde la colonización consecutiva a la invasión de Cromwell y de Guillermo de Orange, y especialmente durante el Holocausto irlandés de los años 1847-1848. Y en tercer lugar, la situación actual de África. Déjeme que le dé algunos detalles de estos casos. Fíjese en la India. Allí en 1770, es decir, 5 años después de la consolidación del dominio de la Compañía de las Indias Orientales sobre el territorio de la India, solo en un año murieron 10 millones de indios, la mayoría de ellos de hambre y desnutrición. Fue una victoria decisiva de la Revolución Americana contra el dominio de la Compañía de las Indias Orientales. Pero el genocidio en la India no se detuvo allí. En 1783, 11 millones de indios murieron en menos de 2 años en las famosas hambrunas de Chalisa. Algunas regiones de la India quedaron totalmente despobladas, 60% de los pueblos y de las ciudades desaparecieron de la faz de la tierra. 5 años después, en 1788, otros 11 millones de indios murieron en la hambruna de la calavera, llamada así por los huesos de las víctimas que se blanqueaban amontonados en las cunetas. Los vivos no daban abasto para enterrar a los muertos, debido a la cantidad de los muertos. En el caso de Irlanda, se trata del famoso caso de la hambruna de la patata en Irlanda, pero es un nombre inadecuado. De hecho, en Irlanda se le llama la Gran Hambre. Aquello fue una hambruna provocada por la política británica. Había mucha comida, pero se exportaba sistemáticamente durante esta hambruna. En 1847 murieron de hambre 2 millones de irlandeses. Y se calcula que otros 2 millones emigraron. Esto significa que la población de Irlanda pasó de 8,5 millones de personas a la mitad en unos pocos años. Entre la muerte por hambre y la emigración, se produjo una reducción de la población irlandesa a la mitad. Esto entra en la definición de genocidio. Año 2012. ¿Qué papel ha jugado el Imperio Británico en genocidio en África? Escuchamos la opinión de nuestro experto. El caso de África debería estar en la mente de todos, porque estamos hablando de medioambientalismo verde. ¿Qué logró la política británica después de varias décadas de dominio colonial? Ilumínanos, Matthew. Enfermedades masivas, denegación de tecnología, esterilización forzosa de algunas poblaciones, cosa que se ha demostrado. Esto viene directamente de la ideología imperial racista británica. Es la idea de que algunas razas del mundo se merecen menos la tecnología moderna y los niveles de vida modernos que otras. Pero
existe un elemento aún más macabro: la liberalización forzada de las economías de África, a cambio de apoyo financiero por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo cual quiere decir que se anima a las empresas extranjeras a que se apoderen de determinados sectores de la economía. Era un problema aún más grave. Los estados africanos, incapaces de competir con multinacionales occidentales, han sido obligados a retirarse del sector de salud como parte de una economía libre del mercado. Esto ha expuesto a los niños africanos a la merced de organizaciones internacionales sin escrúpulos y las empresas farmacéuticas transnacionales que les usan a estos niños africanos como conejillos de indias para probar varias medicinas y vacunas peligrosas. Los británicos han tenido muchísimo éxito en convencer a la gran mayoría de líderes mundiales de apoyar su ideología de reducción demográfica. Para muchos, esto suena más que una teoría de conspiración. Parece a los cuentos de 4 viejos sentados en una sala oscura mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo. Explícanoslo, Matt, por favor, porque ni yo me lo creo. Ha sido un proceso de 40 o 50 años. Desde la publicación de la bomba demográfica de Paul Ehrlich en los 70 y de los límites del crecimiento del Club de Roma, se ha dado un esfuerzo conjunto a nivel de la élite británica para inducir y convencer a los gobiernos de otros países de que reduzcan sus poblaciones. Esto se ha hecho con 3 métodos. Primero, mediante el chantaje y la intimidación. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha chantajeado a países para que adoptaran estas políticas de reducción de la población y de crecimiento tecnológico cero, diciéndoles que o bien las aplicaban o bien les retendrían los créditos, bajarían su clasificación crediticia y provocarían pánicos financieros que llevaran al derrumbe de la economía, es decir, chantaje. En segundo lugar, mediante la guerra o la amenaza de guerra. Como he dicho, se han producido cambios de regímenes en países que habían adoptado políticas de aumento del bienestar general y de los niveles de la vida de sus poblaciones. En tercer lugar, mediante el lavado de cerebro masivo, que ha sido en realidad lo más eficaz. ¿Cómo se ha introducido esto en la mente de las poblaciones? Se introdujo mediante las ideas de sostenibilidad, del crecimiento demográfico cero, del crecimiento tecnológico cero, y culminando en la repugnante idea actual de cambio climático. La idea básica de cambio climático es que la humanidad es un cáncer para el planeta Tierra, un enemigo de todos, y por tanto hay que reducir la población humana y reducir el empleo de tecnología de la industria para poder supuestamente salvar a la madre tierra. Detrás de estos conceptos espeluznantes se encuentra el Club de Roma, la institución más importante del mundo a la hora de promover el plan de despoblación de Malthus. Sus miembros son algunos de los ciudadanos más emblemáticos del planeta. David Rockefeller, Mikhail Gorbachev, el traidor de Rusia, los reyes de España, la reina Beatriz de Holanda, el príncipe Felipe de Bélgica. Fundado en abril de 1968, el Club de Roma está formado por los miembros más antiguos de la nobleza negra veneciana, los mismísimos descendientes de las familias más ricas, más poderosas y más antiguas de Europa, las familias que controlaban tanto Génova como Venecia en el siglo XII. El grado de desarrollo y del progreso tecnológico
es directamente proporcional a la densidad de la población. Y esto va en contra de los planes de la élite. Pregunto, ¿a qué se debe el aumento de la densidad relativa demográfica potencial? A mejores formas de tecnología, a mejores formas de energía y al aumento de lo que LaRouche llama la densidad del flujo energético, es decir, la cantidad de energía que debe emplearse por densidad de combustible. En otras palabras, del carbón al petróleo, a la energía nuclear y a la energía de fusión. Esto aumenta la densidad relativa demográfica potencial de la especie humana. Actualmente en el planeta Tierra hay 7.000 millones de habitantes. Un planeta pequeño que posee unos recursos naturales limitados y una base de población que aumenta constantemente. Los alimentos y el agua son cada vez más escasos. La élite es muy consciente de eso. Una mayor base de población equivale a menos recursos naturales y mayor escasez de alimentos y de agua. Si no hay progreso científico y no hay progreso tecnológico, no se podría mantener el nivel de población. Porque al aumentar esta continuamente, se necesita una tecnología cada vez más compleja para mantener la base de la población. En cambio, si hay progreso tecnológico, el oligarquismo no se toleraría durante mucho tiempo, porque en ninguna parte del mundo permitiríamos que nos gobiernen. Las naciones que fomentan en sus poblaciones el desarrollo de una mente creativa producen personas que no están y no estarían nunca dispuestos a tolerar formas oligárquicas de gobierno de manera indefinida. Por lo tanto, desde el punto de vista de la élite, si se quiere controlar el mundo, es imprescindible controlar el suministro de alimentos y el suministro de agua, reduciendo de esa forma la población mundial hasta una cifra mucho más manejable. Recuerde, 7.000 millones de seres humanos y creciendo. Son muchas bocas que alimentar. Y Rockefeller y compañía son muy conscientes de ello, aunque no lo seamos nosotros. Para que la élite coma, ustedes y yo tenemos que morir. ¿Le parece una buena solución? Matt, una última pregunta. ¿Qué deberíamos hacer para salvar nuestra especie de la extinción? Bueno, actualmente la mejor manera de proteger a la especie humana de la extinción es liquidar el imperio británico de una vez por todas. Tenemos que acabar con su control sobre el sistema financiero internacional mediante la ley Glass-Steagall y rompiendo los planes hiperinflacionarios de los británicos. También colaborando con países como Rusia y China para aplastar el poderío del imperio británico y evitar la posibilidad de una guerra termonuclear que los británicos han adoptado como solución para su política actual de genocidio. Matthew, no hay tiempo para más. 1000 gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Nos encontramos en una encrucijada y del camino que tomemos ahora dependerá que vivamos en el siglo XXI como repúblicas de estados-nación y seres libres, o como un sinfín de esclavos subyugados, diezmados y deshumanizados. Pero la voluntad del ser humano es inmortal. A lo largo de los siglos, los tiranos mataron a cientos de millones de personas y, sin embargo, los pueblos lucharon y acabaron consiguiendo la libertad. La libertad estimula el alma humana y el miedo la paraliza.
En medio de la escordecedora cacofonía del silencio patriótico, las voces insurgentes reclaman atención. La inmortalidad tiene su base moral en la verdad y la incorruptibilidad. Se merece que se le dé todo el respaldo posible. Se merece que se luche y se muera por ella. Es nuestro deber frente a las futuras generaciones. Soy Daniel Stulin, os doy la bienvenida al mundo de humo y espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.